¿Quieres entender de una vez lo que es el pH? Pues mírate este vídeo hasta el final, te voy a explicar todo absolutamente. El alquimista verde. Uno de los conceptos más trascendentales, más importantes que hay en química es el concepto de pH. Sin embargo, muchísima gente, incluso gente que trabaja en el sector químico, no tiene muy claro lo que es el pH. Sí, ellos saben que hay unos valores de pH que le dicen que algo es ácido o que es neutro o que es alcalino, pero esto no es suficiente. Nosotros tenemos que entender muy bien por qué las cosas ocurren. De esta manera seréis capaces de razonar, y cuando seáis capaces de razonar tendréis el poder de poder decidir y de resolver problemas. Lo primero, deciros qué significa pH. Su significado es potencial de hidrógeno. Muy bien, potencial de hidrógeno. ¿Eso a mí qué me dice? Nada, en absoluto, si no sabéis lo que os voy a contar ahora. ¿Sabéis quién es la responsable de que podáis medir y usar el potencial de hidrógeno o pH? Esta molécula tan sencilla que hay aquí y sin embargo tan trascendental en el universo como es la molécula de agua, el mejor disolvente que existe. Para entender esto un poquito más, para la gente que no esté familiarizada con la química, os diré que casi todos sabéis que la fórmula química del agua es H2O. ¿Qué significa esto? Pues que en cada molécula de agua, en cada componente de ese líquido que conocéis, o ese sólido, depende en qué temperatura estemos, pero de aquello que conocéis como agua, hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y sabéis una cosa, que los átomos de hidrógeno y los de oxígeno son bastante diferentes entre ellos. Sin embargo, se han unido y han formado esa molécula de agua. ¿Y sabéis qué diferencia al hidrógeno del oxígeno fundamentalmente? Que el átomo de hidrógeno tiende a tener carga positiva, mientras que el átomo de oxígeno, por razones que serían muy largas de explicar aquí, tiene tendencia a tener carga negativa. Es decir, que mientras el átomo de oxígeno quiere capturar la carga negativa, quiere capturar muchos electrones, el átomo de hidrógeno no estará apetente por ellos. Así pues, tenemos en una misma molécula dos átomos, uno que tiende a querer tener carga positiva y uno que tiende a querer tener carga negativa. ¿Y cuántas cargas positivas puede tener un átomo de hidrógeno? Pues los que ya hayáis estudiado química, sabéis que el hidrógeno es el átomo más sencillito que hay. Tiene un electrón y un núcleo que es un protón y que tiene carga positiva. Mientras que el átomo de oxígeno es un átomo más grande y tiene 8 protones y 8 electrones. Total, que la molécula de agua tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa se le atribuye al oxígeno y la parte positiva se le atribuye al hidrógeno. Pero resulta que el oxígeno tiene aquí dos cargas negativas y la forma de neutralizarlo, porque en la naturaleza todo tiende a la neutralidad eléctrica, es que haya dos átomos de hidrógeno. Así que tenemos dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Pero ¿sabéis una cosa? Que el agua en la naturaleza no está en esa forma ideal de todo juntito, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No. El agua en la naturaleza está dividida en tres componentes. Una parte es la especie OH, que tiene una carga negativa. Otra especie es la H3 o más, que tiene una carga positiva. Y luego tenemos las moléculas de agua. Así que en el agua, en el líquido que conocéis, hay siempre tres especies. Y sabéis una cosa, esto ocurre de manera natural.
Esto se llama autoionización del agua. Ya sabemos que el agua no es algo estático que está como H2O, sino que tiene una parte positiva, una parte negativa, que eso forma tres especies, y una de ellas es la OH-, otra es la H+, y otra es el agua en sí mismo en forma neutralizada H2O. Y esto tiene muchas consecuencias, amigas y amigos, porque resulta que debido a esa bipolaridad, el agua es un dipolo, es capaz de disolver muchísimos elementos, muchísimos. Es el mejor disolvente que existe. Cualquier compuesto iónico que tenga determinadas características se va a disolver inmediatamente en el agua, se va a integrar. Ahora digamos que esas tres especies están en equilibrio, ¿de acuerdo? Esas tres especies, la H+, la OH- y la H2O, están en equilibrio. Los químicos, cuando queremos expresar lo que sucede en una reacción química, decimos que los reaccionantes se transforman para dar producto. Hay dos moléculas de agua, nos dan un ion H3+ y un ion OH-. Bueno, y diréis, muy bien, ¿y todo eso a mí para qué me sirve? Pues os sirve para entender qué es el pH. Y resulta que en las reacciones que están en equilibrio, como es esta, siempre se cumple que el producto de las concentraciones es igual a un valor que es siempre el mismo. Y ese valor es la constante de equilibrio. Y resulta que esa constante, en este caso, es la denominada constante de autoionización del agua. Y sabéis una cosa, que esa constante vale 10 elevado a menos 14. Y diréis, pero bueno, ¿quieres explicar de una vez lo que es el pH? Calma, ahora mismo lo vais a entender. Resulta que el pH es el logaritmo con signo negativo de la concentración de los iones H+. ¿Cómo? Bien, para los que no sepáis matemáticas ni tengáis conocimiento de lo que es un logaritmo, simplemente quedaros con la idea de que el pH mide de alguna manera la cantidad de iones H+, de iones hidrógeno positivo que hay en una disolución. Mientras que el pOH mide la cantidad de iones oxidrilo que hay en una disolución. ¿De acuerdo? Y ahora os cuento una más. Resulta que el pH más el pOH es igual a 14. Ah, ahora ya vamos entrando un poco, ¿eh? Bien, pH más pOH es igual a 14. También se podría decir que el pH es igual a 14 menos el pOH. Muy bien. Y a partir de aquí, ¿qué podemos deducir? Bien, ya sabemos que mide el pH, que mide la concentración de iones hidrógeno positivo. Y ya sabemos que es el pOH, que mide la concentración de iones hidroxilo. Para que sea más cómodo, podemos trabajar solo con pOH o con pH. Normalmente siempre se trabaja con pH. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale el pH? Pues, como os he explicado antes, el pH oscila entre 0, sí, hay pH 0, y 14. Lo normal es que nos movamos en cifras que vayan del 1 al 14 o al 13. Y ahora vais a entender también por qué hablamos de que un pH es ácido, o que un pH es neutro, o que un pH es básico. Vamos a introducir el concepto de ácido y el concepto de base, porque una vez que sepamos lo que es el pH, lo que es un ácido y lo que es una base, vamos a entender de una vez por qué el pH se mueve entre 0 y 14. Resulta que un señor que se llamaba Arrhenius estudió el comportamiento de las disoluciones y de diferentes sustancias. Resulta que un ácido
es una sustancia que cuando la agregamos al agua y creamos por lo tanto una disolución, esta sustancia es capaz de entregar, de dar iones H+. ¡Ah, qué interesante! Entonces resulta que si yo le pongo una sustancia que da iones H+, algo que da iones H+, considero que esta sustancia es un ácido. Sí. ¿Y qué es lo que hace ese ácido? Como incrementa la cantidad de iones H+, acordaros de la definición que os di al principio. El pH es el logaritmo con signo negativo de la concentración de los iones H+. Entonces resulta que cuanto más H tengo yo, más bajo es el pH, más pequeño es. Así que si tengo algo que añade mucho hidrógeno, el pH se va a ir hacia abajo, es decir, se va a ir hacia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos va a hacer referencia a que algo es ácido, que tiene muchos H3 o más. ¿De acuerdo? Se llaman iones hidroxónicos. Quedaros con el concepto que cuando yo echo algo que me da iones H+, que modifica el equilibrio del agua, y mete muchos H+, pues se lo lleva a pHs bajos, entre 0 y 6,99, vamos a decir. ¿Y qué pasa cuando yo echo algo que me aporta iones OH menos, que era la otra parte del producto iónico del agua? Pues resulta que vamos a aumentar la concentración de los iones OH menos. Por lo tanto, vamos a disminuir la concentración de los iones H+. Acordaros que hay un equilibrio siempre entre las tres especies, la OH- y la H+. Si aumento mucho una, tiene que disminuirme la otra para que aquello sea constante. Por lo tanto, si voy añadiendo muchos OH menos, resulta que me voy a ir de 7 para arriba. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cuando añadimos sustancias que dan OH menos, como por ejemplo puede ser el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio y otras muchas cosas más, resulta que lo que va a pasar es que el pH me va a subir de 7 y se me va a ir hacia el 14. Dependiendo de las cantidades de iones OH más que me dé, voy a obtener unos pHs más altos. Por eso se habla de bases fuertes y bases débiles, y ácidos fuertes y ácidos débiles. Por ejemplo, en el caso de los ácidos, tendríamos un ácido muy fuerte, que es el ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico nos va a dar pH 1. En cambio, un ácido más débil, como es el ácido acético, que es el que contiene el vinagre, pues nos va a dar un pH de aproximadamente 4, 4,5. Y un ácido como el del limón, por ejemplo, que es el ácido cítrico, pues nos va a dar unos pHs de 2 a 3, y así sucesivamente. Y con las bases pasa lo mismo. El bicarbonato de sodio, que es una base muy débil, nos va a dar un pH aproximadamente 8, 8 y pico. Después vamos a obtener pHs más elevados con el carbonato de sodio, que nos vamos a ir a lo mejor a 10, 11. Después amoníaco y demás van a dar pHs de 9 a 11. Y luego bases muy fuertes, como la sosa cáustica o la sosa potásica, el hidróxido de sodio o el potasio, que podemos llegar a valores cercanos a 14. Espero que con esto quede claro. Pero, ¿sabéis una cosa? Lo más importante de todo esto es que eso tiene un impacto tremendo en la naturaleza, sobre todo en los seres vivos de cualquier índole. El pH es un parámetro absolutamente definitivo para la existencia de la vida. En determinadas condiciones de pH, la vida no es posible para determinadas especies. Y en determinadas condiciones pueden ser muy ácidas o pueden ser muy básicas. No todas las especies se comportan igual. ¿Y sabéis otra cosa? El pH puede hacer que una proteína cambie absolutamente y se destruya. Quiere decir que se desnaturalice.
Si por ejemplo cogéis un filete, si cogéis un pedazo de carne y lo metéis en ácido sulfúrico, pues ese filete desaparece, se destruye. La proteína que lo constituye, al haber tantos iones H+, se rompe en trocitos más pequeños que son aminoácidos. Las enzimas, por ejemplo, que son unas moléculas que hacen posible que vayan unas reacciones, que ocurran unas reacciones en determinadas condiciones de pH, no funcionan. Por eso es tan importante el concepto de pH, sobre todo en la química de productos naturales. Y aquí, que somos alquimistas verdes, pues nos interesa muchísimo, muchísimo saber el concepto de pH y cómo medirlo. ¿Cómo se mide el pH? Pues hay varias formas de medirlo. ¿Qué medios disponemos para medir? Ahora vamos a ver cómo se mide el pH en la práctica y de qué medios vamos a disponer. Bueno, y como siempre digo que un ejemplo vale más que 1000 palabras, vamos a ver cómo se mide esto del pH y vamos a ver qué pH tienen algunas de las sustancias o productos que manejamos más habitualmente en nuestra vida diaria. El pH se puede medir de dos maneras, fundamentalmente mediante el uso de el llamado papel pH, que es un papel que cuando se introduce en la disolución va impregnado con unos reactivos que en función del pH que tengamos, como veis aquí desde el 1 hasta el 14, nos va a dar una idea más o menos aproximada del pH que tiene la solución. No podemos pedirle mucha exactitud, ¿de acuerdo? Es muy para tener una idea, ¿de acuerdo? Si está ácido, si está alcalino o muy ácido, pero no le podemos pedir más milagros. Y después tenemos la forma buena, que es mediante el uso del llamado pHímetro. Vamos a proceder a medir el pH del agua destilada. El pHímetro se está autocalibrando y ahora lo introducimos. Y este agua destilada pues está dando un pH 6, entre 6 y 6,1. ¿Sabíais que el agua destilada tiene pH ácido? Pues sí, lo tiene. Vamos a pasar ahora a medir el agua que sale directamente del grifo, 7,8. Aquí podéis ver pH aproximadamente entre 7,7 y 7,8. Ahora vamos a ver el pH de una cosa que consumimos muy a menudo y que es el jugo de limón, sobre todo en las limonadas. Vamos a ver el pH del jugo de limón. Siempre entre uso y uso se lavan los electrodos para que una medida no perturbe la siguiente. ¿Y qué pH tenemos, amigos y amigas? pH 2,63, muy ácido por lo tanto. 2,5, 2,6, acidísimo. Eso es debido a la cantidad de ácido cítrico que contiene el limón. Vamos a ver el pH del vinagre. Vamos a medir el pH del vinagre, como os he dicho antes, y efectivamente bastante parecido al del limón, 2,60. Vamos a limpiar el electrodo. Siempre, cada vez que se mida, limpiar los electrodos. Ahora quiero que veáis, para que veáis que también funciona. Lo que pasa que, bueno, es un, como os digo, son medidas mucho menos precisas que las que se pueden obtener con un pHímetro. Vamos a ver qué pH nos da con un papel pH.
Lo sumergimos, vemos que está rojo, comparamos con la muestra, bueno, más o menos, sí, yo diría que entre 2 y 3, ¿no? Que es lo que tenía que marcar. Más bien 2,5, entre 2 y 3. Bien, ahora vamos a medir el pH de la leche. Sí, vamos a ver qué pH tiene la leche. La ventaja del pHímetro es que es bastante poco dependiente de si el medio está turbio o no lo está, o si tiene color o si no lo tiene, porque el electrodo lo que mide es una diferencia de potencial eléctrico. Bueno, pues esta leche tiene un pH de 6,70 aproximadamente, entre 6,6 y 6,7, lo cual es de esperar porque es un fluido fisiológico que utilizan para alimentar a los terneritos, las vacas, aunque estas leches ya no tienen nada que ver con la vaca porque prácticamente, no digamos que son sintéticas, pero se extraen los componentes de la leche y después se les pone agua. Bien, ahora vamos a ver qué pH nos da una agua a la que le añadimos un poco de bicarbonato de sodio. Vamos a ponerle una muy pequeña cantidad de bicarbonato de sodio, ¿eh? Fijaros, nada, poquísimo. Veréis como muy pequeñas cantidades. El bicarbonato de sodio es una base débil. Quiere decir que da o es capaz de producir iones oxidrilo o H-, que os lo expliqué antes. Entonces el pH lo va a hacer más alcalino el que tiene el agua. Vamos a ver a qué punto nos ha subido el pH. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Nos ha subido a 8,30 aproximadamente. Ya estamos en la zona básica, pH 8,3. Vamos a limpiar el imán y vamos a echarlo aquí. Esto es agua de la que yo tenía aquí, que os dije que salía del grifo de casa. Y vemos que el pH, pues como veíamos antes, está en 7,6, 7,7. Vamos a ver qué hace un detergente en el agua. Esto que tengo aquí es un detergente, de los que utilizamos normalmente para lavar la ropa. Bien, pues a ver. A ver cuánto nos mide. ¡Qué barbaridad! 9,50. Estamos hablando ya de un pH bastante alcalino, 9,60, 9,50. 9,60, 9,50. Así que ya sabéis, los detergentes llevan sustancias que hacen que el pH del agua sea alcalino, y esto, según a qué fibras, le afecta bastante. Por eso se habla de jabones neutros. Son jabones
que llevan detergentes que no modifican mucho o muy poquito el pH. En cambio aquí, pues este detergente que llevará lauril sulfato sódico probablemente y algún otro más, pues sí que se modifica bastante el pH. Y finalmente vamos a ver qué es lo que pasa con la sosa cáustica, la famosa sosa cáustica que hemos utilizado para hacer jamón. Voy a limpiar este vaso, que era el que teníamos con el detergente. Lo voy a limpiar bien. Y ahora voy a añadirle agua para enjuagarlo bien, más agua destilada. Y ahora le pongo agua destilada. Le pongo el agitador, mido el pH antes de agregar la sosa cáustica, veo que está correcto, es el que corresponde al agua destilada, ligeramente ácido. Y ahora voy a añadir un poquito de hidróxido de sodio aquí. Vamos a añadir hidróxido de sodio y vamos a medir el pH. Vamos a esperar que disuelva. Muy bien, y ahora vamos a medir. Pues es de esperar que tengamos un pH sumamente alcalino. Pues sí, efectivamente. pH 11,60 aproximadamente. Vamos a medir con papel de pH para ver el efecto. Se nos va a poner muy violeta. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entre 11 y 12. Bueno, alquimista, ¿has entendido de una vez lo que es el pH? Espero que sí. Dejadme aquí vuestros comentarios y decidme si queréis saber más acerca del pH, de pH y de todos esos conceptos tan raros que utilizamos los químicos. Dime si lo has entendido y si no lo has entendido, pregunta y yo intento responder. Y bueno amigos, espero que al menos os hayáis quedado con lo que es el concepto de pH, para qué sirve y qué importancia tiene. Ahora sabemos lo que es y sabemos cómo medirlo. Cuando entremos en la práctica y sepamos medir nuestro pH, controlarlo y saber lo que es, tenemos muchas más posibilidades de éxito que si no lo sabemos. Este concepto además os va a servir también para que vuestras plantas crezcan mejor, para muchísimas cosas. Fijaros si es importante el pH, que hay que controlarlo en infinidad de procesos químicos. Serían tantos que estaría hasta mañana y no terminaría. Así que por eso, cuando vayamos viéndolo en la práctica, iré recordándoos que este vídeo está aquí y que necesitáis entender. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal, recuerda, vídeos nuevos cada semana. Compártelo en las redes sociales, por favor, comparte. Necesito que apoyéis este canal. Y cuando te suscribas, que seguro que te suscribes, dale a la campanita para que cada vez que yo haga un vídeo, YouTube te avise de alguna manera. Entre tanto, a trabajar para daros un próximo vídeo.